Buenas tardes, buenos días y bienvenidos al seminario web de ISCH, amigos míos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el seminario web de la Academia de Trasplante de Células Madre de ISCH. Voy a hablar sobre las complicaciones a largo plazo de la EICH crónica, pero para su referencia, sepan que hay muchas actividades clínicas, educativas o como quieran llamarlas, disponibles en línea en el sitio web de ISCH. Todo está allí, incluyendo grabaciones, presentaciones y seminarios web recientes sobre EICH, disponibles en el seminario web de la Academia de Trasplante de Células Madre de ISCH. Presentaciones recientes incluyen las del profesor Ho, el profesor Florent Mallard, la profesora Sena Peric, el profesor Moti, mi ex mentor del NIH, el profesor Steve Pavletic, Dan Wolf, el profesor Rafat Shuraich, el profesor Ernest y muchos más. Así que por favor, saben, en el pasado lo que solía hacer era suscribirme a la mayoría de las revistas como eBlood, New England Journal, muchas cosas. Hoy en día no reviso el índice de contenidos de ninguna revista. Simplemente entro al sitio web de ISCH, porque ahí es donde verán casi toda la actividad relacionada con su campo. Para mí, en hematología maligna está ISCH ECAR-T y noticias sobre trasplantes y muchas publicaciones nuevas. En cuanto salen, ya tienes un resumen ahí, incluso con grabación de audio. Así que este es un centro de compras único para toda la actividad que necesito en mi carrera. Así que lo que voy a hacer hoy, brevemente en unos 25 a 30 minutos, es revisar las complicaciones a largo plazo de la EICH crónica. No voy a repetir lo que ya hemos discutido en el pasado, sino que compartiré información nueva y novedosa y a partir de ahí continuaremos. Y voy a citar muchas referencias publicadas recientemente que también servirán para futuras consultas. Así que revisemos algunos datos sobre la supervivencia al cáncer. Permítanme decir que el programa de supervivencia es imprescindible, es obligatorio para todos los centros oncológicos designados por el NCI en Estados Unidos. En Estados Unidos, más de una de cada 3 personas será diagnosticada con cáncer en algún momento de su vida y a esta población se le conoce como sobrevivientes de cáncer. Con el envejecimiento de la población y la mejora en el diagnóstico, el tratamiento y el cuidado de apoyo, el número de sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos está aumentando y sigue creciendo. La mayoría de los sobrevivientes de cáncer son sobrevivientes a largo plazo y algunos realmente son sobrevivientes a muy largo plazo. Como pueden ver aquí, el 70% de los sobrevivientes de cáncer han vivido 5 años o más después del diagnóstico y el 11% de los sobrevivientes de cáncer viven 25 años o más después del diagnóstico. Y los sobrevivientes a largo plazo son altamente prevalentes. Como pueden ver en esta diapositiva, se estima que hay 18 millones de sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos al 1 de enero de 2022. Y desde 2022 hasta 2030, en los próximos 8 años, se proyecta que el número de sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos aumente a 21.6 millones. Y para 2040 se estima que la cifra será de alrededor de 26 millones. Este es un artículo muy bueno que se publicó recientemente, el mes pasado, publicado únicamente el mes pasado en el Journal of National Cancer Institute, del Departamento de Control del Cáncer y Ciencias Públicas y del Departamento de Prevención del Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer, que fue mi casa anterior antes de que hiciera de Vanderbilt mi hogar. Así que la proporción de la población representada por sobrevivientes de cáncer en Estados Unidos, la diapositiva muestra aquí, sobrevivientes por edad, género y año calendario. Ahora, si observan los dos últimos grupos,
edades alrededor de 65 a 74, 75 a 84 y 80 o más, 85 o más. En el grupo de 85 años o más, casi el 50% de los sobrevivientes han sido tratados previamente con tratamiento contra el cáncer y se les llama sobrevivientes de cáncer a largo plazo. De manera similar, en los receptores de trasplantes tenemos muchos datos sobre sobrevivientes a largo plazo y cada año va mejorando. Esta es una de las mejores diapositivas de resumen del CIBMTR, publicada recientemente con datos actualizados presentados en el TCT en junio de 2024. Casi 150,000, 140,000 pacientes recibieron un alotrasplante en Estados Unidos entre 2001 y 2021, y aquí se destaca su probabilidad de supervivencia a 3 años, desglosada cada 5 años. Ahora, si observan la última cohorte de 2016 a 2021, la supervivencia a 3 años es del 61%, en comparación con la primera cohorte de 2001 a 2005, cuya supervivencia a 5 años estaba en el rango del 40%. Este aumento se da a pesar de que estamos realizando más trasplantes de alto riesgo y a más pacientes con edades alrededor de 70, 75 años. Saben, siempre doy el ejemplo de nuestro programa de trasplantes. En nuestro programa hace unos 15 años, el límite superior de edad para el trasplante era de 55 años y la mayoría de los trasplantes eran de donantes compatibles relacionados o no relacionados. Hoy en día no hay un límite superior de edad. Es bastante común ver pacientes en el rango de los 70 años. Los trasplantes con donantes no relacionados incompatibles o donantes relacionados incompatibles representan más del 65%. A pesar de todos estos procedimientos de trasplante de alto riesgo, la supervivencia de los receptores de trasplantes ha aumentado recientemente. Y esto no ocurre solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Aquí pueden ver que las sociedades internacionales están representadas y han publicado su propia experiencia en muchos lugares. Austria, Nueva Zelanda, APBMT, ABMT, muchos datos. ABBMT, Medio Oriente, datos de Latinoamérica, datos de Brasil, datos de Canadá. Como pueden ver, en todas partes el número de sobrevivientes de trasplante está aumentando. Su supervivencia ha mejorado, por lo que los números acumulados continúan en aumento. A pesar de todo esto, sigue existiendo un riesgo de mortalidad entre los sobrevivientes a largo plazo de trasplantes. Y esta es una publicación muy interesante que pueden ver a su izquierda, un gráfico muy bueno publicado por Paul Martin con datos de Seattle que incluyó a casi 8,000 pacientes que recibieron un trasplante después de un régimen de acondicionamiento de dosis alta, es decir, un régimen ablativo, y todos estos son pacientes jóvenes. Y ahora analizaron la supervivencia de los pacientes que sobrevivieron al menos 5 años y la compararon con la población general emparejada por edad y género. Así que este estudio incluyó la supervivencia a 5 años, con aproximadamente 2,500 pacientes, lo que representa el 32% de la cohorte original. Y como pueden ver aquí, hay una mortalidad de 4 a 9 veces mayor en comparación con la esperada en la población general, lo que implica aproximadamente un 30% menos de esperanza de vida, una esperanza de vida más baja en comparación con la población general, independientemente de la edad actual. A su derecha pueden ver varias otras publicaciones. La más importante es el estudio de CIBMTR, una gran cohorte de... El Dr. Wingard fue el primer autor, publicado en JCO. Nuevamente, receptores de trasplante halogénico, supervivencia a 10 años, 85%. Supervivencia a 15 años, 80%. Recuerden, todos estos son pacientes jóvenes y en este estudio, el estudio CIBMTR,
la edad media de los pacientes era de 28 años. Eso significa que todos están curados y, como saben, a medida que pasan más de 3 años o 2 años después del trasplante, el riesgo de recaída disminuye. Así que murieron por mortalidad no relacionada con recaída en esta población joven, a pesar de estar curados de la malignidad subyacente. Así que lo que está ocurriendo ahora mismo en la población de Estados Unidos es un gran cambio demográfico. La población está envejeciendo. Esto muestra la proyección poblacional para los próximos 30 años de 2010 a 2030. Veremos el mayor crecimiento en pacientes de 65 años o más y en los grupos de 70 y 75 años o más, porque los baby boomers comenzaron a cumplir 65 años en 2011. Baby boomers, es decir, aquellos que nacieron entre 1946 y 1964. A medida que viven más tiempo y continúan mejorando las medidas preventivas, ya sabes, hoy en día hacemos muchas más medidas preventivas que nunca antes. Esto provocará un cambio y el mayor crecimiento se verá en el grupo de mayores de 80 años a partir de aproximadamente 2030. Así que lo que quiero decirles a los jóvenes investigadores que están comenzando su carrera en oncología es que como oncólogos, hematólogos o médicos de trasplante se beneficiarán, pero también van a ayudar a muchos pacientes que necesitarán nuestra ayuda. Y está surgiendo una especialidad llamada oncología geriátrica. En nuestro programa tenemos una sección de oncología geriátrica dirigida por la doctora Akiani. Ella atiende a todos los pacientes adultos mayores en nuestro programa y esto es lo que tenemos. No es raro ver a un paciente de 70 años en silla de ruedas o de más de 75, pero en buen estado para recibir un trasplante alogénico de células madre. Como mencioné antes, hace 10 o 15 años, nuestro límite superior de edad para el trasplante alogénico era solo de 55 años. Hoy en día no es raro ver a un paciente evaluando un trasplante alogénico si tiene 70 o más de 75 años. Pero todos los pacientes son evaluados por nuestro equipo de oncología geriátrica, liderado por la doctora Rina Gianni, y ella nos proporciona un plan de manejo integral para prevenir complicaciones tempranas después del trasplante. Entonces, ¿qué esperamos? Las complicaciones tempranas incluyen EISH aguda y EISH crónica. La enfermedad injerto contra huésped es una complicación muy importante del trasplante alogénico. Como todos sabemos, es común, en su mayoría leve a moderada. No creo que necesitemos profundizar más en la EICH crónica porque en varios seminarios web recientes que pueden ver en el sitio web de la ISCH Transplant Academy, he resaltado algunos de los nombres de quienes presentaron sobre EICH. Seguro que ustedes usan sistema de puntuación de EICH crónica del NIH. Es fácil, tiene índices confiables y evaluación de la respuesta, y es muy sencillo de usar. Solo necesitas crear tu propia plantilla y luego crear una lista desplegable de órganos afectados y será fácil de utilizar. Además, es confiable porque en caso de que no seas tú quien vea al mismo paciente, sino que otra persona lo haga en tu lugar, tendrás continuidad en la evaluación de la EICH, incluyendo la evaluación de la respuesta. Aquí pueden ver que la boca, la piel, el hígado y los ojos son los órganos más frecuentemente reportados con EICH en la literatura. Y estas otras manifestaciones de la EICH, como saben, pueden afectar a un solo órgano o pueden ser generalizadas y llevar a contracturas articulares, pérdida de la visión, daño pulmonar terminal, incluyendo daño renal, muchos otros órganos y mortalidad debido a la inmunosupresión crónica, lo que conduce a infecciones recurrentes o potencialmente mortales. Para mí no hay ningún órgano que no pueda verse afectado por la EICH crónica y esto
nuevamente, es solo la punta del iceberg. Hay muchas cosas sobre la EIC crónica que aún no conocemos. Muchos efectos tardíos ocurren en los sobrevivientes de trasplante. Algunos efectos tardíos son comunes. Algunos tienen un impacto en la mortalidad. Hay muchos efectos tardíos que afectan la morbilidad y la calidad de vida. Y algunos son tratables y prevenibles con una estrategia de monitoreo agresiva, mientras que otros son muy difíciles de tratar. Y los pacientes pueden morir si tienen una EICH crónica muy avanzada que involucra múltiples órganos. Ahora, el riesgo de mortalidad relacionada con recaídas disminuye con el tiempo, pero las complicaciones tardías relacionadas con la EICH crónica, incluyendo morbilidad y mortalidad, no llegan ni siquiera a estabilizarse, incluso después de 10 o 15 años tras el allotrasplante. Este es un estudio muy interesante realizado por Zach Philip, dirigido por Zach Philip del Mass General Hospital, nuestros buenos amigos y colegas, publicado en 2021, hace algunos años. En este estudio se incluyó una cohorte de 1,000 pacientes adultos que recibieron un allotrasplante y desarrollaron EIG crónica que requirió iniciar o cambiar la inmunoterapia sistémica. La incidencia acumulada de mortalidad no relacionada con recaída fue del 22% a los 5 años, como pueden ver aquí, y continuó aumentando con el tiempo, con una tasa proyectada del 40% a los 12 años y quizá más del 50% de mortalidad no relacionada con recaída en pacientes con EICH crónica a los 15 años después del trasplante. Y las manifestaciones de EICH crónica difíciles de tratar se asociaron con un aumento de la mortalidad no relacionada con recaída. ¿Por qué es tan importante la EICH crónica? Es un síndrome heterogéneo y pleomórfico y la EICH crónica es la enfermedad crónica más frustrante de tratar si el paciente no responde a la terapia. El paciente no puede dormir, sus cuidadores no pueden dormir y el médico o el equipo clínico del programa donde se trata al paciente tampoco va a dormir tranquilo si el paciente tiene EICH crónica activa. Y típicamente involucra múltiples órganos y puede causar lesiones duraderas en los órganos afectados. Y nuevamente, como mencioné antes, no hay ningún órgano que no pueda verse afectado por la EICH crónica si no se trata a tiempo. El tratamiento implica el uso prolongado de inmunosupresión. Si un paciente tiene EICH crónica severa, casi 2/3 de los pacientes, según nuestra publicación del NIH, permanecerán en terapia inmunosupresora durante una mediana de 2 a 3.5 años después del trasplante. Está asociada con una alta morbilidad y un impacto negativo a largo plazo en la calidad de vida, lo cual revisaremos en breve. La EICH crónica también está asociada con mortalidad tardía. Y como hemos visto en publicaciones recientes, el tipo de EICH crónica nos ayudará a seleccionar los medicamentos en los ensayos clínicos actuales. Así que tenemos medicamentos. Lo hacemos mejor, pero nuevamente todavía queda un largo camino por recorrer antes de que podamos decir que estamos libres de EICH crónica y que no vamos a ver complicaciones tardías relacionadas con la EICE ni mortalidad y morbilidad tardías asociadas a la EICE. Entonces, ¿qué sale mal en los siguientes 30 años después del trasplante? Está bien resumido aquí. A la derecha se encuentran todas las complicaciones tardías específicas de órganos, complicaciones metabólicas, complicaciones pulmonares, pérdida ósea, necrosis avascular, retraso en la reconstitución inmunológica relacionado con infecciones, también complicaciones renales y aparición de un segundo cáncer. A la izquierda puedes ver todos los problemas psicosociales que incluyen envejecimiento prematuro, síntomas físicos, problemas cognitivos, pérdida de empleo, problemas financieros,
discapacidad, separación, divorcio y pensamientos suicidas. Voy a revisar algunos de esos datos en breve y si observan esos problemas, la mayoría de las complicaciones a largo plazo están relacionadas con la EICH crónica. Les voy a dar muchas referencias y, como hemos discutido varias veces antes. Entonces, ¿saben cómo fallecen los pacientes después del trasplante? Esta es una serie muy buena, con muchas referencias citadas aquí. Estos pacientes que, de nuevo, este es un buen estudio de Seattle que mencioné antes, pacientes que sobreviven al menos 5 años después del trasplante y las causas de mortalidad tardía entre estos sobrevivientes a largo plazo están resaltadas aquí de manera clara. Pueden ver aquí que una segunda neoplasia es la causa más común en la propia EISA, pero la EICH es una complicación relacionada. Lo más frecuente es una segunda neoplasia, complicaciones infecciosas, cardiovasculares y pulmonares que representan una proporción significativa de pacientes que mueren por complicaciones tardías relacionadas con la EICH. Y nuevamente, hablamos principalmente de cómo muchos artículos en la literatura abordan cómo mueren los pacientes, las causas de mortalidad en los sobrevivientes de trasplante 5 años después, 10 años después, pero no teníamos mucha información sobre la calidad de vida ni sobre los problemas psicosociales en la supervivencia a largo plazo. ¿Cómo están 5 años después? ¿Cómo afrontan todos esos problemas 10 años después del trasplante? Nuevamente, todo esto también está relacionado con la enfermedad injerto contra huésped crónica. Si hay algo relacionado con esto, es un tema muy importante para mí, así que en lugar de resaltar más las complicaciones tardías específicas de órganos, decidí enfocarme más en las complicaciones tardías relacionadas con la calidad de vida y los problemas psicosociales. Ahora bien, si hay algo que me toca especialmente en cuanto a los efectos tardíos del trasplante, me importan todos los aspectos, pero me preocupa mucho la calidad de vida. Este es uno de los principales problemas, un tema muy importante porque los pacientes están vivos, pero no funcionan bien. Su vida es miserable y la EICH crónica es la principal causa de la disminución de la calidad de vida en los sobrevivientes a largo plazo. Este es uno de los grandes estudios en los que nuestro centro participó. De hecho, Josh Pedala de Moffitt lideró este estudio. La calidad de vida reportada por los pacientes está asociada con la gravedad de la EICH crónica según los criterios del NIH y es probable que pronto se realice un seguimiento a más de 10 años. La depresión y la ansiedad son frecuentes y el dolor también es común. Nuevamente, la EICH crónica es el mayor factor de riesgo para provocar esta mala calidad de vida. Ahora, las complicaciones tardías también tienen un gran impacto en la recuperación y la calidad de vida después del trasplante, como mencioné antes. Un peor funcionamiento físico, mayores limitaciones en las actividades habituales y una menor probabilidad de regresar al trabajo o estudio a tiempo completo afectan especialmente a los pacientes más jóvenes después del trasplante. Este es un estudio muy interesante, el BMTSS, estudio de supervivencia después de un trasplante de médula ósea. Incluyó a más de 1,000 pacientes, todos ellos sobrevivientes a 2 años después del trasplante. ¿Cuáles son entonces las consecuencias de esta peor calidad de vida y los problemas de efectos tardíos? Envejecimiento prematuro, fatiga crónica, mal funcionamiento tanto físico como mental, depresión, pérdida de empleo. Todo esto conduce a problemas financieros, especialmente en personas jóvenes que valoran un estilo de vida independiente. Aquí pueden ver un breve resumen del problema financiero. Este manuscrito es muy citado, no solo en revistas de trasplante, sino también en otras sobre cáncer,
incluso en revistas de tumores sólidos, sobre cómo el tratamiento del cáncer afecta la toxicidad financiera, como yo lo llamaría. Las causas de la carga financiera a más de 3 años después del trasplante. El 30% de los pacientes tuvo gastos de bolsillo iguales o superiores a $8,000 estadounidenses, probablemente más en la actualidad, porque esto se publicó hace casi 10 años. Los comentarios médicos, la escasa cobertura del seguro y el cambio en el estado laboral son las mayores causas de toxicidad financiera. Ahora las personas, es decir, los sobrevivientes a largo plazo, intentan encontrar la manera de mantenerse a sí mismos y a sus familias. ¿Qué hacen? La mejor respuesta es solicitar una pensión por discapacidad. Hay una tasa muy alta de discapacidad entre los sobrevivientes a largo plazo. La ayuda financiera es limitada. Este es un buen estudio dirigido por el profesor Tuccilli, publicado en BMT hace algunos años. Estos son datos suizos. El 38% de los sobrevivientes a 5 años o más tenían una pensión por discapacidad parcial o total, en comparación con el 3,5% de la población activa suiza de 18 a 65 años, según uno de los principales estudios dirigidos por el profesor Tichelar. Nuevamente les contaré sobre mi experiencia. Saben, yo firmo un formulario de discapacidad temporal cada 6 meses para muchos jóvenes sobrevivientes a largo plazo. Además, los sobrevivientes de trasplante con más de 10 años también tienen un alto riesgo de reportar malestar somático en comparación con sus hermanos. Este es un buen estudio que se publicó nuevamente hace poco. Como todos sabemos, el trastorno de síntomas somáticos, y estoy seguro de que lo han visto mucho en su práctica, el SSD, anteriormente conocido como trastorno de somatización o trastorno somatoforme, es una forma de enfermedad mental que causa uno o más síntomas físicos, incluyendo dolor. El síntoma puede involucrar uno o más órganos o sistemas del cuerpo, como dolor, problemas neurológicos y más comúnmente el paciente se presenta con quejas gastrointestinales recurrentes y los estudios siempre resultan negativos. Siempre hacemos estudios carísimos para descartar la EICH gastrointestinal tardía. Es muy común, el 11% en este estudio, incluso después de 10 años post-trasplante, y esto es significativamente más alto en comparación con los controles de hermanos, por lo que necesitamos apoyarlos. Y este también es uno de los temas que más me tocan, ¿sabes? Y he visto a mis pacientes usando este enfoque. Rara vez los pacientes toman una ruta inesperada y es ahí donde podemos ayudar a nuestros pacientes. Siempre hay que tener en cuenta si el paciente tiene una mala calidad de vida debido a la EICH crónica persistente. Existe un riesgo excesivo de suicidio entre los sobrevivientes. Independientemente del género del paciente, como pueden ver aquí en este estudio, el riesgo absoluto excesivo por cada 100,000, una cifra alarmante, 3 veces más alta en mujeres sobrevivientes a largo plazo. En general, casi el doble en comparación con la tasa de suicidio esperada en la población general. También en hombres, pero en pacientes mujeres, 2,77 SMR, razón estandarizada de mortalidad, riesgo absoluto excesivo comparado con lo observado en la población general. Pero sabes, diría que el trasplante sigue siendo más seguro que nunca. He resaltado este tema no para asustar, sino solo para mostrar dónde aún necesitamos ayuda. Necesitamos ayudar a nuestros pacientes para seguir aumentando la tasa de supervivencia, brindándoles la mejor calidad de vida posible. Nuestro paciente. El trasplante y su manejo son más seguros que nunca y el tratamiento de la EICH crónica y las complicaciones relacionadas con la EICH están avanzando. Y yo vinculo la mayoría de las complicaciones tardías con la EICH. Ahora contamos con múltiples terapias aprobadas por la FDA para la EICH crónica.
Un artículo publicado recientemente, destacado aquí por Stephanie Lee y Bob Sister, acaba de publicarse en Blood el 30 de diciembre, hace unos días. Está disponible en línea y aún no en PubMed, pero sabemos que tenemos varios medicamentos aprobados por la FDA desde 2006-2017, cuando ibrutinib fue aprobado por primera vez. En 2021 se aprobaron 2 medicamentos más, belumosotide y ROX, y recientemente se aprobó ixartuzumab para la EICH crónica. Y todos estos, muchos de esos medicamentos son inmunomoduladores en lugar de inmunosupresores, excepto RO, por lo que el riesgo de infección es menor. Incluso con ROX también se puede administrar menos esteroide, así que el riesgo de infección disminuye al usar muchos de estos agentes ahorradores de esteroides. Y estamos mejorando, hay muchísimos datos. Gestionar todas las complicaciones tardías relacionadas con la IH crónica, el manejo agresivo de los efectos tardíos hoy en día y casi todos los programas de trasplante, de hecho todos los programas acreditados por la JSA tienen una clínica de supervivencia post-trasplante. Es simplemente un requisito regulatorio y estoy seguro de que la tienen. La llaman con diferentes nombres. A veces la llaman clínica de trasplante a largo plazo, unidad de seguimiento a largo plazo, clínica de efectos tardíos, clínica de EICH, pero debemos tenerla y este es el lugar donde podemos ayudar a nuestros pacientes. Entonces, ¿dónde manejamos los efectos tardíos relacionados con la EICH crónica? Permítanme explicarles nuestro proceso de trasplante. Como saben, como todos sabemos, el primer paso en el proceso de trasplante es la derivación del paciente para el trasplante, ya sea referido por un colega local o por alguien externo. Y luego tenemos una consulta de trasplante. Después de ser visto les comparto nuestra experiencia. Tras ser evaluado por un miembro del equipo de trasplante, el paciente se presenta en la reunión de trasplantes, que suele ser los lunes. Discusión detallada, no es un espectáculo individual. Si alguien es referido a mí, soy trasplantólogo, tomo mi tiempo con el paciente, apoyo el trasplante, pero no quiero dejarme llevar por mi opinión. Así que presentamos varios médicos que no son de trasplante, incluyendo 7 u 8 médicos de hemopatías malignas que no hacen trasplantes y unos 10 o 12 médicos de trasplante. Todos discutimos intensamente, debatimos mucho, asegurándonos de que el paciente que necesita trasplante lo reciba. Si el paciente está demasiado bien para ir a trasplante, no lo trasplantamos. El objetivo es trasplantar si el paciente va a beneficiarse del trasplante. Y esta reunión de trasplante incluye a nuestra enfermera practicante, trabajadores sociales y farmacéutico de trasplante. Ellos también analizan desde otra perspectiva para asegurarse de que el curso post-trasplante sea lo más fluido posible. Y hay otros miembros del equipo de apoyo que incluyen a la persona encargada de la calidad de vida, al trabajador social, quienes ayudan con temas relacionados con los cuidadores y muchos otros asuntos sociales. Así que una vez que el equipo aprueba, el paciente será visto por el equipo de trasplante para una evaluación oficial y luego una revisión de datos. La revisión de los datos de los pacientes que cumplen con los criterios la realiza nuestro director del programa, el doctor Kasim. Él revisa todo. Se asegura de que todas las listas de verificación estén completas antes de proceder al trasplante. Y, en general, nuestro proceso de trasplante comienza de manera ambulatoria, lo que incluye TBI, trasplante haploidéntico. El paciente es admitido el día 0 después de recibir la infusión de células madre como paciente externo o la recibe como paciente interno. El primer análisis importante se realiza en el día 30 después del trasplante y la graduación final ocurre aproximadamente 3 meses después del trasplante.
y antes de que se gradúen y regresen a su área local para recibir atención en su lugar de origen, el paciente será evaluado por nuestro equipo de transición, el equipo de transición a largo plazo, y luego será seguido mensualmente en nuestro programa de trasplante a largo plazo durante el primer año, es decir, 12 meses, y después con menor frecuencia. Continuamos el seguimiento de por vida, ya sea de manera remota, virtual o presencial. Estas son algunas de las referencias educativas. Soy el profesor Chelín. He editado este libro sobre supervivencia a largo plazo y manejo a largo plazo del trasplante de médula ósea, publicado en mayo de 2021. Esto sigue siendo válido hasta el día de hoy. Estamos planeando una versión revisada en la que discutiremos la supervivencia después del trasplante y la terapia CAR-T. Aquí se destacan varias publicaciones recientes, publicadas tanto en BMT como en TCT de manera simultánea, y este es un centro integral para el manejo de los efectos tardíos después del trasplante. Y este es nuestro equipo de liderazgo femenino en trasplante a largo plazo. La doctora Rina Gianni, como mencioné, es nuestra directora de la Clínica de Cuidado para Sobrevivientes, la Clínica de Trasplante a Largo Plazo y la Clínica para Adultos Mayores. La doctora Goel también es geriatra. Ella ayuda con nuestros pacientes adultos mayores que necesitan evaluación geriátrica y atención después del trasplante, y nos ayuda a preparar a los pacientes para lo que se debe hacer para prevenir complicaciones relacionadas con la edad. Nuestras enfermeras practicantes, Melissa, Daniel y Rachel. Rachel trabaja en la clínica de trasplante a largo plazo del BUA. Melissa y Daniel trabajan en el trasplante a largo plazo de Vanderbilt. Christy es nuestra coordinadora de enfermería, y nuestras farmacéuticas de trasplante, Lindsay, Kendall y Jenna, nos ayudan con los temas relacionados con la medicación en la clínica de trasplante a largo plazo. Así que esta fue la primera parte de los efectos tardíos relacionados con la ASH crónica, donde destacamos el problema. Y la segunda parte se presentará más adelante, donde abordaremos cómo usamos nuestros recursos limitados para prevenir y tratar las complicaciones relacionadas con la ASH. Este manuscrito fue publicado recientemente en Clinical Hematology International por el Dr. Rahul Shah, siendo el autor principal y senior nuestro reconocido y famoso Dr. Baggy Dularia. En la próxima presentación hablaremos principalmente sobre el manejo de las complicaciones tardías, específicamente las relacionadas con la AICH. Mientras tanto, si quieren revisarlo, este es un artículo muy bien resumido. Así que, en resumen, diría que en los últimos años ha habido un aumento en la actividad de trasplantes y una mayor conciencia sobre las complicaciones tardías. El mensaje principal es que nuestros pacientes necesitan ayuda y no se pueden manejar solos. Es necesario desarrollar alianzas con el equipo de atención no relacionado con trasplantes, y aún queda mucho por aprender y mucha investigación por hacer. A largo plazo, recuerden, el seguimiento a largo plazo es un requisito regulatorio. En nombre de la ISSH, me gustaría agradecerles a todos por su atención. Nuevamente, muchas gracias. Muchas gracias, profesor Savani, por un excelente seminario web dedicado a un tema muy importante, creo, en nuestro campo. Y esto se está volviendo cada vez más importante, supongo, porque estamos curando, lo cual es una buena noticia, a más y más pacientes. Y obviamente tener en cuenta todos estos efectos secundarios a largo plazo es realmente crucial. Así que tenemos muchas preguntas, intentaré organizarlas y, por supuesto, no duden en compartir sus comentarios. Y gracias a todos por asistir y por ser leales a las actividades de la ICH, especialmente a la ICH Transplant Academy, que es una iniciativa que ha demostrado ser sumamente exitosa desde su lanzamiento el año pasado. Y por supuesto, todos estos seminarios web de la ISH Transplant Academy pueden verse a demanda
y por supuesto pueden obtener sus puntos CME una vez que se conecten al sitio web ica.org. Así que la primera pregunta para ti, Vipin, y nuevamente felicitaciones por un seminario web increíble, es sobre las malignidades secundarias. Sí, parece que cada vez más, y esta es la realidad, estamos trasplantando a más y más pacientes de edad avanzada y obviamente muchos cánceres como el de próstata, el de útero y otros diferentes tipos de cánceres aparecen con la edad. Entonces, ¿hay alguna manera de distinguir entre la historia natural de los cánceres relacionados con el envejecimiento y diferenciar esto de las complicaciones clásicas que vemos tras el trasplante? ¿Cuál es tu visión al respecto? Sé que no hay una respuesta correcta o incorrecta, pero ¿cuál es tu visión hoy en día? Porque mi mejor suposición es que cuando trasplantas a un señor o señora de 70 años y si después de 5 o 6 años termina desarrollando un cáncer de próstata, diagnosticando un cáncer de próstata, sería bastante difícil culpar, ya sabes, al proceso de trasplante por esto. Gracias, profesor Motea, y gracias por invitarme a esta presentación. Así que, en una respuesta breve, es difícil distinguir entre lo relacionado con el trasplante o con la edad, pero hay ciertas malignidades. Probablemente podemos decir que están relacionadas con la EICH o con una terapia inmunosupresora prolongada por EICH crónica, como por ejemplo cáncer de piel, cáncer orofaringio, paciente femenina con cáncer ginecológico. Así que algunos de esos cánceres, ya sabes, los hemos publicado y hay muchos autores que los han publicado. Esos hombres, y hay muchos datos sobre tumores sólidos. Así que, ya sabes, para mí, y lo hemos discutido antes en varias de nuestras presentaciones, que los pacientes que han pasado más de 5 años, ya sea que sean receptores de trasplante de órgano sólido o de trasplante de células hematopoyéticas, las complicaciones tardías relacionadas con la terapia inmunosupresora. Las complicaciones tardías entran en la misma categoría. Así que hay algunos centros que conozco donde ese hecho es un factor en la clínica de trasplante a largo plazo, incluye a todos, porque tienen síndrome metabólico, tienen segundas neoplasias, todo relacionado con la inmunosupresión. Por eso, las neoplasias relacionadas con el VPH probablemente están vinculadas con la inmunosupresión y la enfermedad crónica de injerto contrahuésped. Maravilloso, gracias. Otra pregunta práctica porque mencionas el síndrome cardiovascular y metabólico. Tenemos un colega que hace la siguiente pregunta. Hoy he visto en mi consulta a una joven de 39 años, 7 años después de un alotrasplante por anemia aplásica. ¿Qué tipo de seguimiento y monitoreo a largo plazo debería establecer? Ella está extremadamente bien y no se queja de nada. Bueno, ya sabes, una paciente joven, alto riesgo de complicaciones tardías, pero sí, el riesgo es mayor cuando tienen una EICH crónica activa o si han recibido una terapia inmunosupresora prolongada. Pero de nuevo, sí, vamos a dejar de lado a esa población en la que sabemos con certeza que tienen un alto riesgo, pero aquellos sin esos riesgos, sin H, sin terapia inmunosupresora prolongada, pero sí presentan algunos cambios metabólicos en su organismo. ¿Cómo los monitoreamos entonces? No creo que recomendemos un estudio exhaustivo y costoso, pero puedo resumirlo brevemente. Monitoreo de la presión arterial, monitoreo de la glucosa, monitoreo del colesterol. Generalmente comenzamos más tarde en la vida. En pacientes más jóvenes deberíamos empezar temprano en ese grupo para prevenir. Y las medidas de prevención cardíaca, que han sido muy bien resumidas en muchas publicaciones, incluida nuestra publicación y en este libro, el libro de efectos tardíos, escrito por uno de nuestros cardiólogos. Excelente, muchas gracias. Entonces, usted mencionó la EICH crónica y la terapia inmunosupresora continua como E1.
sino el factor clave más importante para todas estas complicaciones. Y tenemos una pregunta aquí sobre si usted considera que al utilizar los fármacos novedosos más efectivos para la EICH crónica, se podría en algún momento reducir la duración de la terapia inmunosupresora. Y creo que el colega mencionó el uso temprano de ruxolitinib, el uso temprano de belumosudil, y sabemos que actualmente hay un ensayo aleatorizado de fase 3 en curso con belumosudil como tratamiento de primera línea. ¿Cuáles son sus opiniones al respecto y tal vez su impresión general sobre estos fármacos novedosos en la EICH crónica? Bueno, me complace decir que en los ensayos clínicos de los 4 medicamentos aprobados, nosotros participamos. El primer medicamento aprobado, ibrutinib, ya no lo usamos debido a su perfil de toxicidad y porque ahora tenemos mejores opciones. Así que en 2021 primero tuvimos ruxolitinib y luego se aprobó belumosudil. Realmente impresionante, especialmente en los usuarios tempranos. Así que necesitamos seguir estudiando. Hoy en día ya no vemos tantos pacientes que requieran terapia inmunosupresora durante un año, más de un año o incluso más de 2 años, gracias al uso inteligente de las terapias novedosas disponibles. Belumosudil en particular, inmunomodulador sin infección del endoscopio accesorio, aprobado por la FDA en pacientes que habían fracasado previamente con el régimen. Rux también fue aprobado por la FDA nuevamente en 2021. Y en los usuarios tempranos se logra minimizar el uso de esteroides. Permítanme contarles también mi experiencia. En los últimos 3 o 4 años, no recuerdo haber usado prednisona en la EICH crónica en dosis mayores a 20 miligramos por día. Y esto se debe al uso temprano y amplio de los recursos disponibles que incluyen medicamentos novedosos. Excelente. Gracias de nuevo, Vipin, por tus reflexiones y tu sabiduría. Bueno, tenemos un colega que pregunta, ¿qué opinas sobre las células madre mesenquimales para la EICH crónica y si crees que esto va a tener un impacto significativo en el campo? Personalmente considero que siempre es una adición bienvenida a los tratamientos que tenemos. Aunque debo confesar que desde la publicación original del reporte de caso en 2005 por la doctora Catherine LeBlanc, siempre hemos estado hablando de las células madre mesenquimales, pero siempre hemos terminado decepcionados. ¿Alguna opinión al respecto? Bueno, yo no lo sé, pero recuerdo la primera publicación en BBMT, recuerdo los datos de fase 3 sobre las mesenquimales. Creo que recientemente fue aprobado por la FDA para la población pediátrica. Ese artículo fue publicado originalmente en 2020. Nosotros formamos parte del ensayo clínico inicial en adultos. Ya veremos. Y necesitamos más datos, pero parece prometedor. Hablé con nuestra trasplantóloga pediátrica, la doctora Carrie Kitko, y ella está impresionada con los datos disponibles en la población pediátrica con EICH refractaria. Así que vamos a ver, el tiempo lo dirá. Pero ya sabes, necesitamos algo fácil de administrar, con mejor eficacia, un perfil de efectos secundarios mínimo y un monitoreo mínimo. Ese es el objetivo en el manejo de la EICH crónica. Y sí tenemos algunos de esos medicamentos que podemos usar de esa manera. Monitoreo mínimo de recuentos, monitoreo mínimo de CMV, monitoreo de EBV y planificación del cuidado del paciente. Esto es lo clave hoy en día. Excelente, gracias. Tenemos una pregunta aquí de la doctora Teresa Clement desde París. Ella es mi vecina en Gustave Roussy y pregunta que probablemente existen diferentes tipos de estructuras y clínicas para el seguimiento a largo plazo. ¿Cómo evaluarías objetivamente la eficacia o eficiencia de una nueva clínica, una nueva estructura? ¿Cuál sería tu indicador? Se trata de la calidad de vida, se trata de la incidencia de complicaciones. ¿Cuál es realmente la evaluación del éxito y Buena pregunta. la utilidad de una clínica de seguimiento a largo plazo, Vipin? Bueno, sabes, lo primero y más importante es la supervivencia en los sobrevivientes a largo plazo.
pacientes que mueren por causas no relacionadas con recaídas, es decir, NRM, que ya hemos discutido. Esa es la principal medida y ya la publicamos anteriormente. Fue hace mucho tiempo, antes de que comenzáramos nuestra clínica de trasplante a largo plazo y después a largo plazo, ya sabes, ajustado por año, todo ajustado. Y el doctor Jagasia era nuestro líder en ese momento y se demostró que tener una clínica de trasplante a largo plazo mejoraba la supervivencia. Esa es la primera medida. La segunda medida es la utilización de recursos. Número de hospitalizaciones, número de ingresos por complicaciones infecciosas en sobrevivientes a largo plazo y calidad de vida que puede medirse de diferentes maneras cuando vienen a la clínica. Su felicidad es importante. Como mencioné en el artículo, la calidad de vida es lo más importante para mí en todo lo relacionado con el largo plazo, en todo lo que me importa. Pero esto es lo más importante porque el paciente vive una vida miserable. Si podemos hacer que su vida sea feliz, esa es otra medida. Así es como medimos. La supervivencia es el factor clave más importante. Bien, bueno, espero que esto haya sido útil, ya que estamos llegando al final de este seminario web. ¿Cuál es tu mejor consejo, Vipin, hoy? Porque tenemos muchas preguntas sobre esto para aquellos colegas que quieren establecer una clínica de seguimiento a largo plazo. ¿Cuáles son las cosas que son obligatorias y que se debe evitar? Porque tienes como más de 2 décadas de experiencia en esto. Sí, definitivamente. Y me alegró haber establecido una clínica de seguimiento a largo plazo en el NIH antes de mudarme a Vanderbilt. Y tenemos varias publicaciones para tu referencia, dependiendo del tamaño de tu programa. Pero en resumen, lo que necesitamos nuevamente es una clínica de trasplante a largo plazo o una clínica de supervivencia. No queremos sobreutilizar los recursos. No debería ser financieramente, no necesitamos tener toxicidad financiera. ¿Cómo lo hacemos? En primer lugar, debes contar con alguien como un coordinador o una coordinadora de enfermería, con conocimientos limitados, pero donde el paciente puede enviar sus mensajes en cualquier momento del día, de 8 a 17:00, y él o ella responderá y contactará al médico ante cualquier pregunta. Porque no queremos que un paciente que vive a 6 horas del centro de trasplante con EICH cutánea, hepática o gastrointestinal comience la primera dosis de inmunosupresión 2 o 3 días después. El tiempo de respuesta, como bien sabes, siendo líder en H, es fundamental. Así que debemos tener un coordinador y luego capacitar a tu enfermero practicante, asistente médico o enfermera de investigación para manejar el trasplante a largo plazo. Después el proceso funciona en piloto automático, no se necesitan muchos recursos y nosotros hacemos lo mismo. Nuestra enfermera practicante dirige la clínica de supervivencia a largo plazo, trasplante a largo plazo. Ellos nos contactan y seguimos siendo parte del proceso. La facturación en Estados Unidos tiene una estructura diferente, pero nosotros tenemos que ver a los pacientes y escribir las notas, aunque ellos son quienes llevan el control y cada día lo hacen mejor. Así que la capacitación es imprescindible en los pacientes y en los sobrevivientes. La formación del personal es muy importante. No se necesita mucho personal, sí. Así que, pero en realidad, de nuevo, tenemos muchas preguntas sobre el cronograma y la frecuencia, porque obviamente estamos trasplantando a más y más pacientes y les está yendo bien, y eso es realmente una buena noticia. No nos estamos quejando, así que la prevalencia, el número de pacientes que van a ser seguidos sigue aumentando. Así que aquí un colega nos plantea el reto diciendo, bueno, yo siempre tengo que añadir recursos cada año. ¿Esto es cierto? ¿Cómo funciona en tu experiencia? No, no, señor. Mire, yo trabajo en un programa de 2 pacientes, 2 sedes, un solo programa en el sitio Vanderbilt, que es, ya sabe, un centro médico universitario con seguro privado. Así que ellos vienen de la región local. Y el programa de trasplante BL, ellos vienen de todo el país. Como sabes, los números están aumentando. Somos un programa de trasplantes de alto volumen.
Los números, los sobrevivientes están ahí, así que ahora tenemos más sobrevivientes a largo plazo que nunca antes, pero no necesariamente tienes que traerlos todo el tiempo a una visita presencial. Puedes hacer una visita por video, dejar que envíen mensajes. Así es como podemos reducir las visitas presenciales y la carga de trabajo. Así que no creo que el aumento en el número es una buena noticia, pero no afecta tus recursos. No debería ser así. Bueno, creo que esta es una conclusión maravillosa y me gustaría agradecerle, profesor Savani, como siempre, por un seminario web tan esclarecedor sobre complicaciones y seguimiento después de un alotrasplante. Y quiero sinceramente agradecer a cada uno de ustedes por su activa participación y compromiso. Creo que el seminario web y la discusión de hoy resaltaron las complejidades y matices del cuidado post-trasplante, desde el manejo de la enfermedad crónica de injerto contra huésped hasta el abordaje de complicaciones infecciosas, y la consideración de la calidad de vida a largo plazo. Y estos desafíos siempre nos recuerdan que el camino post-trasplante es tan fundamental como el propio trasplante, requiriendo colaboración multidisciplinaria, vigilancia, pero también apoyo continuo al paciente. Y le debemos esto a nuestro paciente. Y como destacó el profesor Savani, al perfeccionar nuestros protocolos de seguimiento, anticipar complicaciones y fomentar intervenciones tempranas, en realidad podemos mejorar significativamente tanto la supervivencia como, y esto es realmente importante, el bienestar a largo plazo de nuestro paciente. Así que gracias de nuevo, profesor Savani, y gracias a todos, estén donde estén. Esto es el ICH, la Academia Internacional de Hematología Clínica, alrededor del mundo y a lo largo del campo de la hematología. Nos vemos pronto.